ciclo de entrevistas sobre economía, uno de los temas más urgentes en los tiempos que corren, no solo en Chile, sino yo diría en el mundo. Son épocas turbulentas y para eso nos acompaña Patricio Arrau, quien es doctor en economía en la Universidad de Pensilvania, ingeniero comercial, economista de la Universidad de Chile. Es una persona que se ha desempeñado como economista del Banco Mundial, ha estado vinculado a asesorías del Ministerio de Hacienda en distintos temas, consultor también en el mundo privado, en distintas empresas. Así es que, Patricio, muchas gracias por conversar con nosotros en estos tiempos. No, muchas gracias a ti, Axel, por invitarme. Un placer poder conversar sobre economía aquí. No, y además estás vinculado a asesorías de candidatos, sabemos, programas económicos, a lo que viene en el país en un tiempo más. Así que estás en todas las áreas, la académica, la consultoría, la privada, la política, por todas Sí, partes. en el caso de los candidatos, y yo apoyo, estoy en el grupo de economía de Sebastián De Sichel, Sebastián Sichel, exacto. lamentablemente no son asesorías, sino que es solamente Claro, por tiempo ad para, honorem, por la patria, para colaborar un poco. para colaborar un poco con el bien del país. Quería conversar contigo un tema que, bueno, ya hace rato viene siendo parte de la agenda mediática fundamental, que tiene que ver con el sistema de pensiones en Chile. Y resulta bien interesante observar, a veces alarmante, lo poco que se conoce el sistema en primer lugar. Cuando uno va a un matinal, te das cuenta que lo que se maneja en términos de información por los que participan es bien escaso. En la discusión pública, en las noticias, en todas partes, se han establecido una serie de mitos respecto al sistema de pensiones en Chile. Uno de esos mitos, bueno, o argumentos típicos es que el sistema es un mal sistema, que debiéramos reemplazarlo por uno de reparto, uno donde el Estado vuelve a pagar pensiones. Nosotros tuvimos en Chile muchas décadas ese tipo de esquema. ¿Qué es lo que nos puedes decir en tu análisis general, como un conocedor bien a fondo de este asunto, del sistema de pensiones chileno, y comparado con un esquema que no sea de capitalización individual o ahorro privado personal, sino más bien uno de reparto? ¿Qué tan viable es que transitemos a un sistema de reparto en Chile y tengamos mejores pensiones como resultado de eso? Bueno, a mí me sorprende mucho que muchos colegas en estos tiempos estén planteando volver a un sistema de reparto, puesto que todos sabemos el sistema de reparto fue un sistema que tuvo un auge muy grande en la primera mitad y hasta bien avanzado el siglo pasado, el siglo XX. Fue inventado por Otto von Bismarck y sus asesores, que genialmente descubrieron que si cobraran una pequeña cotización a los que estaban activos, podían transferir dinero a quienes nunca habían cotizado en su vida, que fue la primera generación, y por lo tanto tenía esta maravilla de distribuir en forma muy fácil a quienes estaban muy afectados a principios del siglo pasado en todo esto o más avanzado del siglo. Pero lo sorprendente es que este sistema colapsó, este sistema de reparto que le pide a los activos recursos para pagar a los pasivos, funciona muy bien, mientras esos mismos activos no llegan a la edad de jubilación y se requiere que nuevos trabajadores activos le paguen las pensiones a ellos. El sistema fracasó por distintas razones, una de las cuales es que el envejecimiento de la población hace cada vez más difícil que las personas activas cubran a los pasivos, y también fracasó porque el sistema es susceptible de mucho captura de parte del Estado, de políticos que se ponen a regalar beneficios sin tener que hacerse cargo de las consecuencias a varios años y décadas posteriores, y por lo tanto los sistemas terminan quebrando los presupuestos de las naciones, y eso le pasó a la gran mayoría de los países en desarrollo. Y por eso que en los 70, 80 y antes incluso, muchos de esos países empezaron a complementar ese sistema de reparto y a disminuirlo y complementarlo con ahorros efectivos
en cuentas individuales de las personas o atribuidos a personas, y la capitalización individual entró con mucha fuerza a complementar ese sistema que cada vez se hacía más difícil de financiar. Entonces, el sistema de reparto tiene intrínsecamente un germen de autodestrucción, y por lo tanto me sorprende mucho que hoy día lo estén proponiendo tantos colegas, muchos de ellos incluso formados en las mismas universidades que han explicado todo esto. Entonces, la capitalización individual nuestro sistema, a fines de los 80, principios de los 80, lo que hizo fue un cambio muy radical, interrumpió completamente el sistema de reparto y lo reemplazó por un sistema de capitalización individual, con ciertas tasas de la tasa de 10% de cotización, y además le puso también un sistema fuerte de solidaridad, que en su minuto no fue muy fuerte, fue muy débil. El pilar 1 tenía una escasa participación, y lo que uno ha descubierto todos estos años, Axel, es que el sistema ha perdido legitimidad frente a la gente, básicamente porque pagó pensiones muy bajas, pero que es algo que no es atribuible al sistema propiamente tal de ahorro para la vejez. Nuestro sistema de ahorro para la vejez, de capitalización individual, de aportar esos fondos y reciclarlos en el mercado de capitales, ha sido muy exitoso en esa función, pero lamentablemente nuestra clase política durante los últimos 40 años ignoró cuestiones evidentes. Ignoró que la edad de jubilación había que irla corrigiendo en el tiempo, a medida que se aumentaba la esperanza de vida. Ignoró que muchos trabajadores tenían lagunas y por lo tanto no iban a tener suficientes fondos para jubilarse. Y también ignoró que nuestro pilar solidario, que en los países desarrollados es un pilar muy fuerte, el primer pilar solidario de pensión básica mínima, era muy bajo. Yo recuerdo, ingresé al Ministerio de Hacienda el año 91, y la pensión asistencial era de 30.000 pesos en ese minuto para gente muy, muy vulnerable, y nunca se fortaleció lo suficiente, a pesar de que lo venimos fortaleciendo mucho. Lo hicimos demasiado tarde y los parámetros del sistema nos han cambiado. Lamentablemente los políticos que han estado en contra del sistema FP han podido transmitir una deslegitimización del sistema, y hoy día tenemos a FP como el chivo expiatorio, creo yo, de ser responsables de algo que no son responsables. La responsable es la clase política, que no fue capaz de entender y de ponerse de acuerdo para mejorar los problemas que tenía el sistema de forma integral. Uno de los temas que mencionaste es el de la edad de jubilación. Claro, ha subido mucho la expectativa de vida desde que se crea el sistema en los principios de los 80 hasta ahora, para tanto hombres como mujeres. Nos seguimos jubilando, sin embargo, a la misma edad, 60 las mujeres, 65 años los hombres. Y ahí no hemos sido francos, no hemos sido realistas. Parece ser que la clase política en ese sentido no se atreve a decir lo que es evidente, que si vamos a vivir mucho más tiempo, deberíamos trabajar también más tiempo. Pero otro asunto son las lagunas de cotización que la gente tiene, es decir, los periodos de su vida que se pasa sin pagarle al sistema, sin ahorrar en el sistema para después recibir una jubilación. Entender que tenemos que trabajar más años para jubilarnos con mejores pensiones que nos alcancen a cubrir los años remanentes de vida es como bastante obvio, pero ¿cómo podemos hacer para reparar el tema de las lagunas previsionales, de la gente que por muchos años no aporta al sistema, no paga al sistema? ¿De dónde se sigue ese problema? ¿Qué es lo que lo produce fundamentalmente? ¿Y cómo reparar eso? ¿Cómo ayudar a mejorar esa parte? Bueno, efectivamente, nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, a los 65 años, nuestra tabla unisex, por así decirlo, da una esperanza de vida de cerca de 21 años más, donde la mujer vive más, el hombre algo menos, 22 años. Y evidentemente cada año que pasa, la edad de jubilación debiera retrasarse más o menos en un mes y medio, porque cada 8 años la edad de jubilación se retrasa en un año, o sea, la esperanza de vida se alarga en un año. Entonces, si nosotros queremos seguir manteniendo una cobertura de los últimos 20 años, en la medida en que
los gastos en salud y los avances tecnológicos en salud nos permiten también trabajar en una edad más avanzada y con mejor salud, es evidente que debiéramos ir incrementando la edad de jubilación. Claramente los políticos no han hecho eso y nosotros quizás debiéramos, hay una propuesta que hice en su minuto con Cecilia Cifuentes, debiéramos ir incrementando esta edad de jubilación indexada a estos parámetros. El tema de las lagunas es un problema muy endémico nuestro, de nuestro mercado laboral. Nosotros tenemos un mercado laboral débil, la formalidad de nuestro mercado laboral es baja, cerca de un tercio de la fuerza laboral son trabajadores por cuenta propia. Hasta ahora no habíamos podido encontrar formas para que coticen esos trabajadores, pero al mismo tiempo están las lagunas, que es quienes están trabajando en forma formal y pierden su trabajo y no pueden aportar. Ese es un tema bastante propio del mercado capital, del mercado del trabajo nuestro y la informalidad que tiene. Podría ser posible que dentro de la protección social de este tipo de cosas, por ejemplo, tenemos un sistema de seguro de cesantía, de un fondo de reserva para cuando uno está cesante, que te financie por algunos meses mientras busca más nuevamente trabajo. Bueno, quizás debiese ponerse en ese sistema que mientras estás desempleado y buscando trabajo, debieras poder seguir haciendo tus cotizaciones para tu edad de jubilación, porque finalmente el Estado igual va a terminar recibiendo el impacto de esas malas pensiones en el futuro a través del sistema solidario. Es posible poner un poquito más de cobertura, es posible dejar, pero claramente ese problema se resuelve, Axel, con un mercado de trabajo mucho más dinámico, y precisamente el mercado de trabajo no se desarrolla bien si cada vez le ponemos un impuesto al trabajo, un impuesto que se llama a la base de cotizaciones, cada vez mayor. Entonces tenemos que encontrar fórmulas de ir cubriendo eso, pero sobre todo para eso también está el primer pilar. El sentido del primer pilar es tener un pilar fuerte, muy fuerte. Nosotros recomendamos en el grupo que estoy trabajando que haya un pilar básico universal, al menos igual a la línea de pobreza para todos y cada uno de quienes cumplen la edad elegible en Chile, residentes en Chile o extranjeros con un periodo suficiente. De manera que sobre ese mínimo se incremente con lo ahorrado. Que no te disminuya ese mínimo si tú decides ahorrar más, que sea un universal básico para no desincentivar y no incentivar la informalidad. La informalidad se incentiva cuando tú hoy día, por ejemplo, la pensión básica solidaria hoy día, tú recibes este mismo monto, más o menos, 177.000 pesos, pero si empiezas a ahorrar en una AFP o en algún sistema, cuando ahorras te empieza a reducir la parte que te reconocen Claro. regalada. Te hacen un aporte, pero te disminuyen los 177, dependiendo de cuánto has ahorrado. Yo creo que eso no debiera ser. Debiéramos permitir que la gente, todo lo ahorrado sea por encima, sea un complemento, y también estimular mucho más el apoyo al ahorro adicional de la gente, a los independientes, y también forzar un poco a los independientes a través de la retención positiva, que es algo que se está haciendo ahora, de a poco. Hay que buscar esa cobertura de esas lagunas por un periodo de tiempo, quizás introduciéndola en el sistema de ahorro para la cesantía, de fondo de seguro. ¿Tú has hecho cálculos o has visto cálculos de cuánto nos costaría en Chile al contribuyente, el gasto fiscal, tener un sistema de reparto de vuelta? Si es que nos deshacemos de los fondos de pensiones y pasa, no sé, que la gente retira el 100% y, en fin, o se nacionalizan y después se gastan en otras cosas. ¿Cuánto nos costaría y qué pensiones podríamos dar? A ver, ahí hay una pequeña trampa. La aritmética de las pensiones de reparto en realidad es bastante simple, dependiendo de cuánto es el número de activos sobre pasivos. Hoy día estamos yendo del orden de 4 y en varios años más van a ser 2 activos por cada un retirado, si es que mantenemos la edad de 65. También hay que ir incrementando esa edad,
Pero finalmente lo que ocurre es que para poder pagar una tasa de reemplazo razonable de quienes se jubilan, tú tienes que multiplicar por el número de personas que van a soportar esa tasa. Y por ejemplo, si tú quieres mantener un salario promedio al 80, 70%, digamos 60%, y si hay tres trabajadores activos por cada uno retirado, si quieres cubrir el 60%, a los activos le tienes que pedir un 20% de cotización para sumar los 60. Si pasan a ser dos, a los activos les tienes que pedir un 30% de cotización para cubrir el 60 a la hora de salida. La aritmética es bastante simple y por eso que colapsa cuando tú usas un sistema de repartos basado en beneficios como este, de tasa de reemplazo. Si no usas eso, si usas cuentas nocionales, por así decirlo, tú haces como que acumulas plata, pero en vez de acumularla se la repartes a los jubilados. El sistema de reparto tiene una tasa implícita de rentabilidad, que es igual a la tasa de crecimiento real de los salarios. O sea, nunca va a ser mayor que 2. Por lo tanto, en la práctica, en la medida en que vaya siendo necesario ir acumulando, y lo que pasa en Suecia, por ejemplo, si a ti lo que te van a repartir es lo que logres acumular al 2% en tu periodo de activo y tu periodo de retiro cada vez pasa a ser más largo, cada vez la tasa de reemplazo empieza a disminuirse y ser más baja. En Suecia creo que es cerca del 30%, y además ha funcionado porque el sistema de reparto con tasas nocionales ha funcionado porque han tenido una inmigración muy grande de África, que lo que hace en la práctica es como incrementar los números de activos sobre los pasivos. Pero cuando la inmigración se termina y pasa a aparecer una masa muy grande de jubilados relativo a quienes están trabajando, pasas a tener el mismo problema. La verdad es que el sistema de reparto es una gran estafa intertemporal, digamos, muy, muy evidente, y me da mucha preocupación que se hayan sumado a este sistema mucha gente hoy día, porque no conocen estos parámetros de esta historia. Esta historia es así de fácil, es un sistema que defrauda a las futuras generaciones porque no les puede cumplir, siempre llega una generación en que no le puedes cumplir lo que le prometiste. O lo que esperaba desde el punto de vista, si son cuentas nocionales donde tú haces como que acumulas esta tasa del 2% y después le das la jubilación como una renta vitalicia a la hora de jubilarse, y cada vez son más los años que tienes que cubrir, cada vez menos la pensión que vas a cubrir, y eso nadie lo sabe, no se explica. Y lo mejor es que tú sepas muy bien cuáles son tus fondos, dónde están en tu libreta, puedas calcular si trabajas otro año más, cuánto más puedes subir tu rentabilidad, y eso es lo que funciona. Un sistema fuerte de primer pilar, solidario, para quienes no pueden cubrir lo mínimo, y un muy buen sistema de ahorro para la vejez, acumulado en cuentas individuales y distribuido al mercado de capitales. Esta tasa, te decía Axel, del 2%, cualquier rentabilidad promedio del mercado de capitales es muy superior a esa. Claro. Hoy día es 3 veces esa. Por lo tanto, y en su minuto fue mucho más. Por lo tanto, si tú acumulas ahí, en lugar de acumular en estas cuentas nocionales aritméticas falsas del 2%, vas a tener una mucho mejor pensión. En la práctica, lo que hace el sistema es permitirle a todos los trabajadores a que puedan ser parte de las rentabilidades de las empresas en el largo plazo, en su flujo, en acciones, y al final eso ha permitido mucha actividad de inversiones, actividad de desarrollo del mercado de capitales y posibilidad de invertir. Todo lo contrario de lo que dicen algunos críticos de la extrema izquierda en general, que dicen que tú terminas con los recursos entregándose a los ricos. Tú terminas con los recursos recirculándolos en una economía más dinámica, donde la inversión es la que trae empleo y trae crecimiento, y se recircula todo. Entonces, claramente tenemos que ojalá tener un razonable debate en nuestro debate constituyente y terminar con un sistema mixto donde la gente pueda elegir si quiere
seguir manteniendo sus cuentas individuales. Nosotros somos partidarios que del 16% completo, somos partidarios de incrementar del 10 al 6, pero el 16 completo debe ir a cuentas individuales, capitalización individual, con un muy fuerte pilar solidario para quienes no puedan cumplir un ahorro suficiente. ¿Ese pilar solidario es distinto al sistema que tú planteabas de un mínimo universal para todos o es No, focalizado a los que no cumplen? no, ese es. Ese Nosotros es. lo que proponemos es que el actual pilar 1, que hoy día tiene la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, el APS, el primero para los que no han ahorrado nunca y el segundo para los que han ahorrado, eh, creemos que hay que transformarlo en una pensión básica universal. Todos los chilenos, y me refiero a todos, idealmente, tienen derecho al cumplir la edad elegible a tener al menos, o sea, tener esta pensión básica de línea de pobreza. Estamos hablando de 6 UF, estamos hablando de 177.000. Si son 2 las personas que viven en ese hogar, es el doble, y si son 3 es el triple. Estamos hablando Claro. de tercera edad. Y esa es una manera de comprometerse con una mínima sustentabilidad de largo plazo de nuestros adultos mayores cuando ya llega la hora en que no puedes trabajar. Ahora mucho se dice en los medios, y tú algo mencionaste, de que las AFP tienen unas utilidades gigantescas y que al final se están quedando con la plata a la gente, que poco menos que son un robo. ¿Cuál es la verdad en términos de cifras ahí? Porque yo lo que he visto es que si tú le quitaras las utilidades a las AFP que han hecho por las comisiones que cobran por administrar estos fondos y las repartieras entre todos los afiliados, creo que es un 2% o algo así lo que te puede mejorar en promedio la pensión. Pero no es más que eso, o sea, es marginal en términos de ganancia. ¿Es así o hay mucho espacio para mejorar, digamos, No, las pensiones nosotros, con cargo a menos utilidades de la AFP? si tú comparas el costo de administración del sistema de fondo de capitalización individual en Chile con el resto del mundo, vas a encontrar que es muy bajo, está entre los bajos del mundo. Ocupa cerca de 0,5, 0,6% del stock del fondo como costo de administración. Lo que pasa es que esta, esta locura por las utilidades, esta obsesión, yo siento que es una obsesión de sectores de izquierda por las utilidades de las empresas, porque creen de que es cosa de tomar las utilidades de una empresa para que todas las cosas sigan igual y se mejore. No, el sistema descentralizado, el sistema que invierte, las AFPs invierten, tienen sistemas, tienen que invertir para poder invertir y para poder asignar capital a una actividad, sea la que sea. Tú tienes que invertir y la utilidad es la remuneración residual al capital de esa inversión. Pero en caso de que tú quisieras hacerlo con administración del Estado, igual tendrías que ir a buscar esos costos para cargarlos a los ingresos generales de la nación. Y es cierto, si quieres también invertir y tener capital, bueno, vas a tener que poner capital. La pregunta es, en Chile hoy día, el capital en Chile, el capital social de inversión en Chile, renta un 6% de la tasa de rentabilidad social que tú le pides a los proyectos. Por lo tanto, en la práctica es lo mismo. Lo que sí hay que preguntarse es si estas utilidades son excesivas, si hay algo en el sistema que está entregando utilidades muy grandes y si podría hacerse en una forma más óptima. Si es excesiva es porque la competencia no está funcionando bien. Quiere decir que no hay entrada suficiente a esa industria, quiere decir que hay protecciones y barreras de entradas que permiten extraer rentas, y eso es lo que hay que preocuparse. Y la verdad es que en el tiempo eso han ido bajando. Es cierto que en un principio era muy riesgoso, al principio las tasas de cotización eran bastante más altas, la comisión cobrada sobre el sueldo, probablemente estuvieron en el 2, 1,8, hoy día están mucho más bajas, van bajando. Ahora, es ilusorio pretender que tú vas a poder replicar el mismo escenario sin esta competencia o entregando a una administración del Estado las cosas. Sabemos que el Estado no es
más eficiente que los privados para producir. El Estado normalmente lo hace más caro. Va a depender de toda su estructura estatal y va a terminar teniendo costos. Yo lo que creo es que hay que preocuparse de abrir la entrada, de que si se cree que es posible producir este servicio a costos más bajos, de ahorro para la vejez, bueno, ¿cuáles son las barreras de entrada que están impidiendo hacerlo? Y sí creemos en el grupo en que estoy trabajando que es posible hacer un sistema más diverso, más australiano. En Australia es muy fácil conseguir una licencia de administración por distintos grupos asociados a distintos sectores. Yo creo que nosotros hemos tenido un sistema excesivamente cerrado y que podemos perfectamente abrirlo y diversificarlo un poco. Pero la pregunta es esa, ¿hay una utilidad normal excesivamente alta o no? Bueno, probablemente en alguna época lo hubo y uno podía hacer el ejercicio de que se podía replicar las inversiones de reposición de una FP y replicarla a una comisión más baja. Sí, pero para poder llegar ahí una FP también tuvo que hacer un montón de inversiones en intangibles, tuvo que invertir en ir a buscar a sus afiliados y su valor es un conjunto de afiliados que les permite cobrar ese monto. Yo creo que este tema no se aborda adecuadamente técnicamente, no tiene ningún sentido cambiarse. Por ejemplo, el sistema estatal canadiense es más caro que el nuestro, cobra una proporción del fondo mayor que el nuestro. Claro, es estatal, pero el sistema canadiense y los fondos canadienses de administración de estas cotizaciones tienen una enorme cantidad de expertise de inversiones, invierten en la función de inversiones, contratan mucho más expertos en inversiones y tienen un costo mayor y también una rentabilidad mayor. Nosotros tenemos un costo más bajo, muy apretado desde el punto de vista y tenemos rentabilidades también globalmente más bajas. ¿Por qué? Porque tenemos también un sistema extraordinariamente regulado, rígido, de límites, en lugar de benchmark de rentabilidad, que es lo que deberíamos estar haciendo, mayor libertad para poder invertir, mayor libertad para que, por ejemplo, tú y yo, si queremos estar un buen tiempo y comprometernos a estar en una FP por 2 años, nos van a poder cobrar menos, van a poder invertir nuestros fondos en un periodo más largo y van a poder obtener una mejor rentabilidad. Si tienes un sistema que obligas a que todos los meses y todos los días tú te puedas salir del sistema solamente se va a invertir en activos líquidos, en una proporción mayor de activos líquidos, en menos inversiones alternativas, menos líquidas, y por lo tanto el sistema se puede abrir tanto en inversiones como en administración y como en acuerdos de comisiones de permanencia para poder mejorarlo, pero claramente tenemos que seguir con administradores de cuentas individuales privados en el sistema. ¿Qué pasaría, Patricio, si retiramos el 100% de los fondos en términos de, más allá de la pensión, que podemos obviamente entrar a hablar de eso, de la economía chilena? Porque a mí me da la impresión que poca gente entiende los efectos que además ha tenido, tú algo mencionaste, esta acumulación de capital y de ahorros, ¿cierto?, durante décadas. ¿Qué pasa si mañana se aprueba el proyecto de ley de retiremos 100%, retiramos el 100% o algo cercano a eso, o bien se nacionaliza, que hay otro proyecto de ley para nacionalizar, es decir, estatizar, expropiar sin indemnización los fondos de pensiones? En otras palabras, ¿qué pasa si en Chile terminamos con el sistema AFP desde el punto de vista de los efectos que no tienen que ver con la pensión, sino macro? Bueno, claramente ya hablamos de que sería muy malo para las pensiones, ¿cierto? Pero sería muy fuerte el impacto en el dinamismo de nuestra economía, en las inversiones y en el mercado de capitales. Piensa tú que, de hecho, en Chile, cuando el año 85 se empezó a autorizar la inversión de los fondos de pensiones en acciones bueno, desde el principio en letras hipotecarias, qué sé yo, nuestro país ha desarrollado un mercado de crédito hipotecario impresionante. No hay ningún otro mercado en Latinoamérica que tenga nuestro mercado de crédito hipotecario. Tú puedes endeudarte contra tu casa a 25 años plazo a una tasa muy baja. Eso es porque en el mercado hay fondos que están esperando, invirtiendo para poder
pagar pensiones a largo plazo y por lo tanto les interesa comprar estos instrumentos que a uno le importa mucho que lo quieran comprar porque puedes obtener un crédito hipotecario más barato. Si nosotros hacemos un retiro del 100%, va a ser un impacto tremendo en nuestra economía. Primero, el mercado de capitales se acortaría dramáticamente al mix que tiene hoy día entre instrumentos cortos y accionarios y instrumentos largos. Probablemente se empinaría muy significativamente la curva de tasa, que es la que se forma la tasa larga comparada con la tasa más corta. La tasa más corta diaria incluso la pone el Banco Central y las tasas largas las pone el mercado dependiendo de la oferta de instrumentos y de la demanda de instrumentos. Hoy día las compañías de seguro, para cubrir las reservas sobre los siniestros de seguros de vida y la AFP, son los dos grandes instrumentos institucionales que demandan estos instrumentos de largo plazo. Son los inversionistas institucionales que están dispuestos a financiar proyectos importantes de largo plazo, por ejemplo, y de inversiones en infraestructura, en concesiones, donde se va a recibir por un periodo muy largo el pago y los retornos. Nuestro mercado de capitales pasaría a tener una curva muy empinada, los créditos hipotecarios y las rentabilidades también de los ahorros de mediano plazo se verían muy afectados, pero además tendrías un enorme impacto también en el riesgo país. Nosotros tenemos el riesgo país más bajo de Latinoamérica, precisamente porque tenemos un mercado bancario muy sólido y un mercado de capitales muy sólido. Te se empinaría esas curvas y bueno, tendríamos evidentemente que tendríamos un primer crash financiero que termina, siempre sabemos, en un crash de crédito, en una recesión inducida financieramente. Yo creo que generaría una recesión mientras la economía termina de acomodarse a un nivel mucho más bajo, mucho menos dinámico, con mucho más dificultades de inversión y a tasas mucho más altas para hacer inversiones de largo plazo en nuestra economía. Sería un impacto muy, muy significativo y botar a la basura un intangible que hemos creado por muchos años en Chile, que es muy valorado afuera, y por lo tanto retrocederíamos muchos años, retrocederíamos a la mitad del 80 en materia de estas cosas. Y esto para entenderlo bien, porque el otro día veía en televisión un constituyente que decía, ¿qué le importa a la gente que caiga a la bolsa? ¿Cierto? Si el que está en la casa tomándose un café o qué sé yo, no tiene acciones en teoría de la bolsa, aunque sí a través del fondo de pensiones tiene acciones, pero al final lo que tendríamos es un país con más desempleo, probablemente con menos ingresos, con la gente que es clase media que se quiere comprar una casa tiene que pagar tasas de interés muy altas. Eh, digamos, o sea, el impacto al ciudadano común y corriente, que cree que el mercado de capitales probablemente no entiende bien lo que es el mercado de capitales. No, Tal no. vez lo deberíamos explicar eso. Bueno, el problema es que muchos no entienden bien cómo funciona la interacción en una economía como esta. Los hogares en Chile, fíjate tú que el único ahorro que tienen los hogares, propiamente tal, es el fondo de pensiones, en promedio, y los dividendos que pagan por su casa. En la práctica, al comprarte una casa, tú compraste un bien durable, ¿no es cierto? Y todos los meses tienes que apartar de tu sueldo el dividendo entonces el ahorro es el servicio que haces por tu casa y los fondos de pensiones. Y el ahorro total de la economía es igual a la inversión. Si nuestro país ha generado más ahorro que el que habría generado sin tener los fondos de pensiones, y sin tener también estos créditos hipotecarios a más largo plazo. Porque los hogares no ahorrarían nada. Y hoy día están ahorrando y la inversión es lo que recircula en la economía, permite invertir en equipo y permite generar más empleo y por lo tanto la economía se da vuelta en torno a este proceso de ahorro-inversión, a la intermediación de fondos de ahorro hacia la inversión que produce el mercado de capitales y la banca. Y por lo tanto, quienes dicen ¿qué me importa que caiga la bolsa? ¿O qué me importa que no haya compradores de estos instrumentos a largo plazo? Bueno, están completamente equivocados al no percibir que les va a rebotar enormemente
en la disponibilidad de empleo que tengan, en la productividad que tengan por sus empleos, porque sin inversión la economía se estanca. Y yo creo que ahí hay una falta de comprensión de que hay un todo coherente de piezas que nos mantienen en una economía dinámica precisamente porque tenemos estos ahorros y estas inversiones. Lamentablemente hay mucha gente que no lo entiende, Axel, y que cree que es cosa de llegar y quitarle esto y que pretenden que se lo están quitando a los ricos. No, se lo están quitando ellos mismos, porque al retirar eh, financiamiento de inversión, están retirando financiamiento en equipamiento y en productividad del trabajo. Todo esto es un todo que funciona en todas sus aristas y no lo ven y de alguna manera engañan a la gente al pretender cuentos chinos que no son reales. ¿Qué tan probable crees tú que es que terminemos con un retiro 100% o con, bueno, liquidar el sistema de la AFP o dejarlo reducido a una mínima expresión? ¿Cómo lo ves tú eso en términos de riesgo real para Chile? ¿Es muy poco probable, es altamente probable? A ver, yo en este momento está la preocupación del retiro del 100%. Yo creo que hay dos irresponsables en esta propuesta, uno de izquierda y otro de derecha. El irresponsable, y que claramente así lo ha hecho de derecha, es Jorge Alessandri, diputado, quien se ha dedicado a alarmar sobre la posible nacionalización o expropiación de tus fondos y por lo tanto está promoviendo el retiro del 100%. Eso es entregar la toalla, entregar la batalla y rendirse a la alarma de este asunto. Yo creo que si es posible, y la otra es responsable, por supuesto, que tiene una motivación muy distinta, pero aquí se juntan estas dos puntas, es Pamela Giles, que en la práctica siempre ha tenido en mente que los retiros son para destruir el sistema FP, es una campaña populista propia y por lo tanto ellos dos se están tocando en este minuto. Si es posible contener esto, y yo creo que ojalá la mayoría de los diputados puedan darse cuenta de que esto dejaría empobrecida a muchos sectores de clase media, si es posible contener este 100% de retiro, que espero que así sea, yo creo que la discusión de más largo plazo nos va a llevar a que hagamos lo que está haciendo casi todo el mundo, que debiéramos tener en nuestra constitución. No debiese estar estipulado la naturaleza del sistema de seguro. Casi en ninguna constitución dice, democrática, dice que la seguridad social solamente lo proveerá el Estado. No, dice lo proveerá el Estado, lo proveerán los privados y se deja a las leyes el tema. Yo creo que si logramos sortear el tema del 100%, que yo pienso que va a ser así, y podríamos tener un sistema que termine siendo mixto y por lo tanto después en las leyes y en la práctica del mercado tú vas a ver a proveedores públicos, proveedores con fin de lucro, sin fin de lucro, pero que te administran el ahorro para la vejez. Yo siento que en ese contexto es posible perfectamente que la gente después termine junto con la mejora en las condiciones que estamos viviendo de la pandemia, que nos tiene a todos muy, muy en estado crítico, en una mirada un poquito más centrada de las cosas, y por lo tanto yo creo que la provisión de ahorro para la vejez privada y de capitalización individual no va a desaparecer. La gente al final se va a dar cuenta de que va a preferir tener opciones, y espero que ese sea el caso. Es cierto, me tocaste una beta que yo tengo, que soy endémicamente optimista, pero hoy día posiblemente no comparten esta opinión mucho de ustedes o tú mismo, pero sí creo que hay una posibilidad de hacerlo y que las cosas se centren y se tranquilicen en los próximos meses. Sí, yo estoy ahí con una opinión dividida, pero viendo ya para ir cerrando la conversación, el daño que ya se hizo, ya se retiraron 50.000 millones de dólares de los fondos de pensiones. Y efectivamente hay millones de personas que quedaron ya cero saldo en la cuenta. De que empezar a acumular desde ahora en adelante, en teoría. ¿Se puede reparar eso de alguna manera o ya eso
no hay forma de hacerlo. Bueno, ya hay una parte que está perdida de todas maneras, yo supongo, porque aunque dupliques la cotización y todas esas cosas, si no hubieras sacado la plata que tenías antes, ya la tendrías ahí y por lo tanto la pensión sería mejor. ¿Cómo podemos reparar de manera más eficiente ese daño? Porque va a tener un impacto y un efecto sin ninguna duda sobre las pensiones. Bueno, sin duda hay una parte irreparable, pero finalmente se va a terminar reparando una parte de ella por una carga mucho mayor hacia los contribuyentes en el futuro. Mucho más gente va a caer en el sistema de solidaridad y de primer pilar, más recursos va a haber que entregar para apoyarlo. Pero al final se puede reparar parcialmente si es que logramos volver a legitimar de nuevo el ahorro para la vejez y poder estimularlo con mucho más fuerza, y ojalá que en una economía más dinámica podamos ir complementando esto en un fondo solidario, en un respaldo de un primer pilar mucho más poderoso y que dé cuenta de este tema. Pero hay un daño que ha sido bastante irreparable. Ahora los 50.000 millones, no todo se ha consumido. La gente no es tonta en ese sentido. Hay muchos de esos 50.000 millones que están en el mercado de capitales, en cuentas bancarias. Hay mucho de eso que también está en ahorro previsional voluntario. Todo lo que está en ahorro previsional voluntario puede permanecer ahí, recircularse. Vamos a tener que hacer un cálculo un poco más preciso de cuál es el impacto definitivo que ha tenido esto en las personas y en las pensiones. Hoy día es un poquito prematuro decir que son 50.000 millones lo que se perdieron para pensiones, pero vamos a tener que darnos un poquito más de tiempo y incentivar mucho mejor, idealmente, que la gente vuelva a creer que es una gran forma de ahorrar para proveerse para la vejez. Y bueno, vamos a incrementar las tasas de cotizaciones de ahorro, idealmente de capitalización individual, si es que se relegitima esta forma de cubrir las pensiones. Y podemos entonces aminorar la crisis, pero claramente repararla completamente no va a ser posible. Bueno, esperemos que sea como dices tú, Patricio, y no sigamos avanzando en esta ruta de destrucción del sistema de capitalización individual, que está además tan desprestigiado y que los políticos parecen no tener muchas ganas de defender ni rescatar. Y vamos a ver qué ocurre también en la convención constituyente desde ese punto de vista. No sé, última pregunta, ¿qué crees tú que va a pasar ahí con lo que se ha visto en la discusión pública? A ver, yo creo que afortunadamente para hacer alguna locura se requieren 2/3. Y si uno empieza a analizar las cosas de a una, digamos, es posible que haya una constitución de constituyentes. Hay muchos constituyentes que defienden ideas propias, que están muchos antipolíticos y que están en contra del sistema, como fue el éxito de las listas de independientes. Y yo creo que, por ejemplo, si tú me preguntas, ¿será posible encontrar 2/3 para decir que el sistema de pensiones tiene que volver al sistema de reparto? Yo creo que no. Yo creo que no va a ser posible llegar a ese número, y sí va a ser posible llegar a un tercio que diga: no, señores, este cambio o esta cláusula no se puede hacer. Y por último, eso queda como en muchas constituciones. Cerca del 46 o 50% de las constituciones no dicen nada sobre previsión social, que quede para las leyes, que quede para la disputa democrática posterior por gobierno. Yo creo que ese va a ser el tal. Y así en muchos de los temas más claves y más relevantes, en el tema del derecho de propiedad, en los temas esenciales, en la estructura democrática de república, en todas esas cosas vamos a sobrevivir con una constitución que puede ser más difícil y más compleja y que puede tener más riesgos que la que tenemos hoy día. Pero sí va a ser espero, una constitución democrática, y no nos vamos a ir a soluciones no democráticas. Por cierto, puede quedar la judicialización de muchos derechos sociales en la Constitución, y eso ya sabemos lo que ocurre. En otros países latinoamericanos ha ocurrido, y eso genera mucha complicación en la política posterior. Ojalá que esta versión de cambio, yo creo que nosotros tenemos que terminar
con nuestro sistema hiperpresidencial y de votación proporcional en el sistema electoral, que es lo que nos ha generado una parálisis y tenemos una crisis de representación tremenda. Yo supongo que si hacemos algo más semipresidencial, algo un poquito más parlamentarista, pero y al mismo tiempo que vaya ojalá con un sistema electoral uninominal, digamos, que es las cosas que funcionan, llevan a la discusión política más hacia el centro, te obliga a hacer alianzas más amplias y más... Bueno, está por verse. Hay una demanda de mucho cambio y el cambio respecto a las cosas malas va a ser positivo. Vamos a ver qué aspectos sobreviven. Y yo creo que hay muchos compromisos internacionales, en tratados internacionales que no pueden pasarse a llevar, sobre inversión extranjera y sobre la manera en que nos organizamos. Por lo tanto, abrigo cierta esperanza de que sería posible obtener una constitución razonable que deje un poquito más al debate político más legitimado y la representación adecuada de nuestra democracia. Bueno, muchas gracias, Patricio. Espero que esa expectativa más optimista de que salga algo razonable se cumpla. Y el tema pensiones va a seguir siendo muy candente durante harto tiempo, así que vamos a volver a conversar al respecto. Eso, bueno, muchas gracias, Axel, y a Libero por esta invitación a compartir ideas y a conversar con ustedes. Encantado. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.